Bueno, buenas tardes. Vamos entonces en este video a explicar el proceso de respiración en los organismos sencillos como son las bacterias, los protozoos, las algas y la respiración en las bacterias. Entonces vamos a poner esto en modo de presentación y empezamos. Entonces dice, ¿cómo es la respiración en organismos sencillos? Los organismos sencillos, como las bacterias, las algas, los protozoarios y los hongos, no tienen órganos especializados para el intercambio gaseoso. ¿Qué significa eso de que no tienen? Significa que en ese grupo de organismos nosotros no vamos a encontrar unas estructuras propias de un sistema respiratorio. Es decir, ellos no tienen pulmones, ellos no tienen branquias, ni tráquea, ni bronquios, ni fosas nasales, o sea, no tienen unos órganos especializados para hacer el intercambio gaseoso, es decir, para llevar a cabo el proceso respiratorio. Todos estos organismos aquí subrayados, todos dependen de la difusión del oxígeno directamente desde su medio ambiente hacia el interior de cada una de sus células. Entonces vamos a imaginarnos aquí que nosotros tenemos, por ejemplo, una bacteria. Es un organismo unicelular, procariota, es decir, sin núcleo definido. Y aquí alrededor está el medio ambiente donde ella se encuentra. Entonces, ¿qué ocurre? En ese medio ambiente, pues hay mucha cantidad de oxígeno disponible, es decir, hay una alta concentración de oxígeno, mientras que en el interior de esa célula bacteriana hay muy poca concentración de oxígeno. ¿Qué es la difusión? Difusión es cuando unas moléculas pasan de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Entonces, eso es exactamente lo que ocurre cuando se trata de bacterias, algas, protozoarios y hongos. Lo que ocurre es que el intercambio gaseoso que ellos hacen es simplemente por difusión a través de una membrana que es permeable. Pasamos entonces a explicar cada uno de estos organismos. ¿Cómo es la respiración en las bacterias? Dice, la mayoría de las bacterias son organismos unicelulares, es decir, tienen una sola célula. Procariotas significa que no tienen núcleo definido. Según su tipo de respiración, es posible encontrar dos tipos de bacterias, las bacterias aeróbicas y las bacterias anaeróbicas. Vamos a ver entonces cuáles son esas dos bacterias. Las bacterias aeróbicas realizan la respiración a partir de oxígeno. Entonces vamos a escribirlo aquí. Bacterias aeróbicas son aquellas que requieren oxígeno, o sea, ellas necesitan respirar y necesitan obtener oxígeno del medio en el que se encuentran, el cual se difunde a través de la membrana celular, eso lo explicábamos en la diapositiva anterior. Este se utiliza directamente en el citoplasma para llevar a cabo el proceso de respiración, ya que las bacterias carecen de mitocondrias, o sea que en este caso lo hacen desde el citoplasma. Las bacterias anaeróbicas realizan fermentación. ¿Por qué? Porque ellas no utilizan oxígeno. Entonces, las bacterias aeróbicas que sí requieren oxígeno llevan a cabo un proceso de respiración. Y las bacterias anaeróbicas que no requieren oxígeno, pues ellas ya no hacen un proceso de respiración, sino un proceso de fermentación. ¿Cuáles vendrían siendo los productos que se generan en estas bacterias que llevan a cabo un proceso de respiración? Son los mismos productos que veíamos en la explicación del video anterior. Se genera dióxido de carbono, agua y energía en forma de ATP.
Y en la fermentación también los productos vienen siendo lo mismo. Puede ser un producto de alcohol, puede ser un ácido y también obviamente ATP o energía en forma de ATP. Entonces aquí vemos el pequeño resumen. Entonces las bacterias se clasifican en aerobias o aeróbicas, se puede decir de las dos formas, que llevan a cabo un proceso de respiración porque requieren oxígeno. Y tenemos las anaerobias que emplean es la fermentación porque no requieren oxígeno. Vamos entonces con los protozoos y las algas. Dice la gran parte de las algas y de los protozoos son organismos unicelulares, es decir, solamente tienen una célula, aunque es posible encontrar organismos multicelulares, es decir, que tienen muchas células. Pero independientemente del tamaño que tengan, estos organismos realizan el intercambio gaseoso por difusión, eso lo explicábamos en la primera diapositiva, a través de la membrana de sus células. Durante el proceso de respiración, tanto las algas como los protozoos utilizan oxígeno. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta información? Que los protozoos requieren oxígeno para llevar a cabo su proceso. Requieren oxígeno. Y si requieren oxígeno es porque son o porque realizan un proceso respiratorio. Y si lo hacen, entonces se dice que estos organismos son organismos aeróbicos. Aeróbicos. Porque mire lo que veíamos aquí. Los anaeróbicos son los que no requieren oxígeno, pero los aeróbicos sí requieren oxígeno. Entonces, conclusión, los protozoos todos son aeróbicos. Al ser aeróbicos y llevar a cabo un proceso respiratorio, entonces los productos de esa respiración son los mismos, dióxido de carbono, agua, más energía en forma de ATP. Aquí vemos una diapositiva que nos dice lo mismo. Los protozoarios presentan respiración aerobia o aeróbica, se puede decir de las dos formas. El intercambio gaseoso se realiza por difusión a través de su membrana celular. Vamos con la respiración en los hongos. Entonces, en los hongos es posible encontrar desde organismos unicelulares, o sea, con una sola célula, como las levaduras, que realizan la fermentación no utilizan oxígeno. Entonces veamos. Aquí en general en los hongos tenemos organismos que hacen fermentación porque no requieren oxígeno, entonces serían organismos anaeróbicos. Anaeróbicos porque no requieren oxígeno. No requieren oxígeno, entonces llevan a cabo un proceso de fermentación. ¿Qué pasa con estos organismos? Nos ponen aquí de ejemplo las levaduras, que son las que se utilizan en la industria cervecera y en la industria panificadora, o sea, para la producción de pan, porque ellas lo que hacen es fermentar y de esa manera producir alcoholes suficientes para generar estos productos alimenticios. ¿Qué ocurre o qué se produce de la fermentación? Ya lo hemos dicho, alcohol o se puede producir ácido y obviamente también energía en forma de ATP. Pero esta diapositiva nos dice, los hongos también tienen organismos multicelulares, o sea, con muchas células, como los champiñones, estos son muy conocidos por nosotros, los consumimos, que tienen respiración aeróbica. ¿Qué significa aeróbica? Que sí requieren oxígeno, o sea que en los hongos también está el otro grupo. Hay algunos hongos que son aeróbicos, es decir, que requieren oxígeno para llevar a cabo sus procesos metabólicos y que el proceso que ocurre es un proceso de respiración.
y que los productos de ese proceso de respiración son CO2, agua y energía en forma de ATP. Esos son los productos que se generan de ese proceso respiratorio. Aquí en esta diapositiva simplemente pues nos sacan acá una célula de un hongo y nos muestran aquí en la mitocondria, que es la encargada de ese proceso, cómo ingresa el oxígeno y cómo sale el CO2. Entonces, resumiendo, ¿qué tenemos hasta aquí? Hemos visto las bacterias, hemos visto los protozoos y hemos visto los hongos. De las bacterias vimos que tienen los dos grupos. Hay bacterias que son aeróbicas y hay bacterias que son anaeróbicas. ¿Qué productos se generan de este proceso aeróbico, es decir, donde se requiere oxígeno? Se produce CO2, agua y energía en forma de ATP. Y lo que se genera de este proceso de fermentación es alcohol o ácido y obviamente energía en forma de ATP. Los protozoarios, vimos que los protozoarios solo pueden ser aeróbicos, es decir, necesitan oxígeno para poder respirar. Y el producto de desecho pues es lo mismo, CO2, agua y energía en forma de ATP. Y en los hongos vimos que los hongos pueden tener los dos grupos. Hay hongos que son aeróbicos, hay hongos anaeróbicos y que obviamente el proceso o lo que se produce de este proceso respiratorio es lo mismo que vimos acá y de este proceso anaeróbico es lo mismo que vimos aquí. Eso es lo que hemos visto. Ahora vamos a ver cómo es la respiración en las plantas. Dice, las plantas tienen una respiración aeróbica. Eso quiere decir que las plantas requieren oxígeno para poder llevar a cabo su proceso respiratorio. Es decir, utilizan el oxígeno molecular. Sin embargo, a diferencia de otros organismos, con excepción de algunas algas y de algunas bacterias, las plantas realizan fotosíntesis, durante la cual, gracias a la energía aportada por el sol, toman el dióxido de carbono que se encuentra en el aire y lo combinan con el agua para producir glucosa y oxígeno. Entonces las plantas, como vemos, son un organismo extraordinario porque a diferencia de todos los otros organismos, ellas toman el dióxido de carbono, que es un desecho para la gran mayoría de los seres vivos, y con ese dióxido de carbono son capaces de producir alimento y de producir oxígeno, que es indispensable para la vida de los demás seres vivos. Luego, durante el proceso de la respiración, las plantas utilizan la glucosa para obtener energía. Producen agua y dióxido de carbono, es decir, las plantas cuando están respirando, como son aeróbicas, tienen exactamente los mismos productos que los otros organismos que ya vimos. Mire, energía, agua y dióxido de carbono, o sea, generan los mismos tres como sustancias producidas o como desechos. Las principales estructuras que intervienen en el intercambio gaseoso son los estomas, las lenticelas y los neumatóforos. Entonces aquí también contarles que ya las plantas ya no se consideran organismos sencillos porque ya las plantas empiezan a tener unas estructuras especializadas para ese intercambio gaseoso, mientras que las bacterias, los protozoos y los hongos ya no lo tenían. Ahora las plantas ya empiezan a tener unas estructuras especializadas para llevar a cabo ese intercambio. Vamos entonces a ver acá esta imagen. Entonces vemos qué es lo que sucede cuando está de día. Cuando está de día, entonces hay una mezcla muy especial. Luz del sol,
CO2, vemos que la flecha es gruesita, ingresando a las hojas de las plantas por medio de unas aberturas que se llaman estomas y que están en el envés de la hoja. El envés es la parte que no le da el sol, o sea, la parte por debajo de la hoja. Se mezcla entonces ese sol con ese dióxido de carbono, con el agua y con los minerales y producen magia. Se genera la magia de la fotosíntesis que permite a la planta poder producir sus alimentos, llenar sus frutos, alimentarse a sí misma, alimentar a los otros seres vivos del planeta y fuera de eso generar grandes cantidades de oxígeno. Mire que el oxígeno que está saliendo está representado con una flecha más bien gruesita. La planta en el día también respira. Para ella respirar va a tomar oxígeno, aquí está muy clarito, entonces se lo repinto, pero miren que la flecha es más delgada, indicándonos que la cantidad de oxígeno que ella toma es relativamente poco en comparación con el que ella produce. Y también libera CO2, pero la cantidad de CO2 que libera es muy poca en comparación con la que es capaz de absorber. Entonces, eso es lo que ocurre en el día. Ya en la noche, la planta sigue respirando, mire que toma oxígeno, libera CO2, pero aquí ya no hay fotosíntesis. ¿Por qué? Porque no hay la luz del sol. La luz del sol es primordial para llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Sin luz, la planta solamente va a respirar. Vemos aquí entonces cuáles son las estructuras especializadas que tienen las plantas para llevar a cabo su proceso respiratorio. Entonces tenemos los estomas, que son los más importantes. Los estomas son pequeños poros a través de los cuales se difunden los gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua, entre la atmósfera y la planta. Los estomas se encuentran directamente en el envés de la hoja. El envés es la parte por la que no le da el sol. Y en la epidermis de los tallos jóvenes. Durante el día, los estomas se abren para permitir la entrada del dióxido de carbono y pues obviamente la salida de oxígeno. Eso es lo que hacen. Entonces los estomas están presentes en las hojas. Ya las lenticelas son pequeñas aberturas en el tallo de la planta, sobre todo de plantas jóvenes. Entonces es la misma estructura que se abre y se cierra como los estomas, pero ya a nivel de tallos. Y los neumatóforos son aberturas ubicadas en las raíces de las plantas acuáticas. Entonces los neumatóforos son muy parecidos a los estomas y las lenticelas, pero se encuentran en las raíces de plantas acuáticas porque a ellas les toca tomar el oxígeno que está disuelto en el agua. Entonces eso es lo que ocurre y estas son las estructuras especializadas de la planta. ¿Cuál es la actividad que deberán desarrollar con relación a lo que acabamos de decir? La actividad que deben desarrollar es completar el siguiente cuadro. Tenemos entonces tipos de organismos. Vimos las bacterias, los protozoos, los hongos y las plantas. Tenemos que decir aquí al frente qué tipo de respiración tienen las bacterias. Entonces, ¿es aeróbica, es anaeróbica o tiene ambas? Y si tiene ambas hay que escribir las dos y al frente escribir qué productos se generan de ese proceso respiratorio. Entonces, si es aeróbica, entonces los productos que se generan serían CO2, agua y ATP o energía en forma de ATP. Si es anaeróbica, los productos que se generan son alcohol y ácido y también energía en forma de ATP. Si hay los dos, hay que escribir entonces los dos. Lo mismo para los protozoos, lo mismo para los hongos y lo mismo para las plantas. Hay que decir tipo de respiración y qué productos se generan de ese proceso respiratorio. Entonces, esa es la idea con esta actividad. Espero que les haya quedado muy claro y que puedan hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, vamos a dar por finalizada esta presentación y este video.